Bueno, y ya estamos aquí listos con nuestra primera invitada del día. Ella es la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Gracias por estar con nosotros. Y por cierto, hay un montón de temas que están dando vuelta y queríamos partir preguntándole básicamente por dos cosas, una buena y una que no es tan buena. La buena es que ya se implementa el alza del salario mínimo. Y la no tan buena es que vamos a seguir hablando cuánto tiempo de la reforma de pensiones hasta que se produzca algún tipo de luz ahí. Buenos días, ministra. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Voy a partir por lo último, que así sea, que se produzca algún tipo de luz. Bueno, miren, hoy día efectivamente parte el salario mínimo a 500.000 pesos. Creo que ha sido una política pública que se ha ido implementando con cierta gradualidad, pero que lo que hace es dar cumplimiento a una promesa de programa. Y lo digo porque muchas veces hay desafección de la política porque se hacen promesas que en definitiva no se cumplen o no se pueden cumplir. Y en este caso lo que hay es el cumplimiento de una promesa del programa de gobierno del presidente Boric con 18 meses de anticipación, ¿no?, al cierre de su periodo como gobernante. Y que se hace en un contexto en el cual, si nosotros vemos, el país ha vivido distintos esfuerzos económicos para reducir la inflación en particular que han dado sus frutos, pero que han tenido también un poco con estrechez importante a las familias. Así que es una buena noticia para 800.000 trabajadores del país. ¿Y qué se le puede decir, ministra Jara, a quienes dicen que este incremento, que como usted sabe ya era conocido por el mercado laboral, que ha sido gradual, puede impactar o retrasar la recuperación de un mercado laboral que aún está debilitado por todas las contingencias que hemos tenido? Bueno, lo primero, señalar que el mercado laboral se ha ido recuperando y todo esto a partir de precisamente lo que ha sido el control de la inflación, que ha permitido también, ¿cierto?, poner en perspectiva positiva el crecimiento del país. Y los datos así lo han demostrado. Los temas de mercado laboral siempre nos tienen permanentemente atentos a su evolución y los últimos 3 mediciones hemos tenido cifras positivas en torno a la creación de empleo. Sí es cierto que hay que estar permanentemente monitoreándolo, sobre todo porque en el invierno estas cifras tienden, ¿cierto?, a revertirse nuevamente, porque hay empleo que es muy estacional en nuestro país, pero lo que no podemos hacer es dejar de avanzar en un ingreso que es mínimo para las familias, para sacarlas de la línea de la pobreza, porque la viabilidad de las empresas, las utilidades, no solo son construidas en base a costos salariales bajos. O sea, las personas necesitan tener un salario que les permita al menos mantenerse. Bueno, pero según la CUT esto no es suficiente y hay que seguir avanzando para lograr algo que llaman un sueldo vital, que está sobre los 700.000 pesos. La verdad es que más que de cifras, lo que nosotros podemos plantear es que hemos hecho un compromiso este año con la central, porque el salario mínimo, ¿se acuerdan que lo negociamos el año pasado? Entonces, este año no hubo negociación de salario mínimo, venía parte del reajuste ya programado. Y lo que vamos a hacer a fines de julio junto con el ministro de Hacienda es invitar a trabajadores y empleadores para convocar a un observatorio de salarios. ¿Ya? Que tenga mediciones objetivas de costo de la vida, de canasta básica, de ingresos de las empresas y sus utilidades a fin de poder proyectar las próximas alzas salariales, más que en base a un porcentaje o a un número de miles de pesos, ¿no? ¿Y esa alza podría ocurrir durante este gobierno? Que son a veces muy discrecionales, sí, sino que más objetivos. Seguramente el próximo año, cuando se negocie el salario mínimo de nuevo, vamos a contar con esta información. Ahora, pero solamente para... Sí. ¿Y si la información que entrega este observatorio de salarios indica que habría que hacer el esfuerzo y subir el salario mínimo, ustedes como gobierno lo empujarían? Vamos a ver, por cierto, todos los indicadores que puedan incidir en aquello, en particular el apoyo a las pymes, que han estado todo este tiempo con un subsidio muy importante. 150.000 pymes han sido apoyadas con cerca de 266.000 millones de pesos, Carolina. Y de hecho, si uno piensa este esfuerzo que se ha hecho para que las pymes puedan absorber este costo, cualquier otro monto que se pueda llevar adelante va a tener que considerar
porque las pymes tienen una participación importante en materia de empleo y son las que más pagan salario mínimo. Ya, entonces no se descarta un nuevo aumento del salario mínimo No, durante de hecho, este el próximo periodo. año se tiene que negociar, de nuevo el salario mínimo. Pero hacer un esfuerzo tendiente a lo que se llama el sueldo vital de 700.000. Eso no lo puedo pronosticar desde ahora porque recién se va a constituir la instancia. Y yo creo que lo relevante de esto, más que la cifra de esta conversación que tuvimos este año con la Central Unitaria, es que se ancle en la discusión de salario mínimo a elementos más objetivos. Ahora, ministra, la gente en Chile tiene distintas formas de relación contractual, cómo trabaja. Algunas tienen un ingreso mensual, fijo, otros tienen situaciones después de, por ejemplo, determinadas temporadas o cosechas o cosas así, particularmente en términos agrícolas. El aumento del salario mínimo, para que la gente lo escuche muy bien, ¿a quiénes afecta directamente? Sí, mire, primero beneficia directamente a los 800.000 trabajadores que están en el salario mínimo. Beneficia indirectamente a los trabajadores que están por sobre el salario mínimo, pero que reciben gratificaciones, porque sus gratificaciones se calculan proporcionalmente en base al salario mínimo. Los que tienen jornadas parciales también los beneficia proporcionalmente, ¿ya? Pero hay un grupo que son personas mayores de 65 años y personas menores de 18 años. Hay que recordar que en nuestro país, por ejemplo, el empleo se mide, es muy particular esto. Yo creo que esto va a haber que corregirlo para adelante, pero se mide desde los 15 años, porque el empleo o el desempleo. Porque entre los 15 años a los 18 las personas pueden trabajar con autorización de sus padres, pero desde que en Chile la educación media es obligatoria, claro, yo creo que nuestro interés no está puesto en que los niños trabajen. Hay una suerte de contrasentido. Ellos también se reajustan su salario mínimo para no perder la idea, pero ellos tienen un salario mínimo más bajo, una proporción del salario mínimo de los trabajadores de Chile, y es un tema que también va a haber que resolver, porque en definitiva, si uno piensa, muchos de los incentivos están puestos a que las personas sigan trabajando después de los 65 años, de los incentivos, digamos, perversos, porque en el fondo su pensión es tan baja que no les alcanza, pero resulta que se les paga menos que el salario mínimo. Ministra, parece, a propósito de contrasentido, parece un contrasentido que el día en que se aumenta el sueldo mínimo, se llega a los 500.000 pesos, comienzan también las alzas en las cuentas de la luz, que es algo que afecta a todos los chilenos y con alzas que incluso pueden llegar al 40%, especialmente afectadas algunas regiones como la de Atacama. ¿Cuál es su postura? Porque este es un tema que se ha politizado, evidentemente, un tema que se votó en el Congreso y ahora desde el mismo oficialismo están presionando para citar al ministro Pardow. Incluso más allá, el presidente del Partido Comunista dice que hay que reconsiderar la puesta en marcha del alza del precio de la luz y dice que el alza tiene que comenzar en enero, cuando la leche se pueda tomar fría, el presidente de su partido. Mire, yo creo que el tema de la luz y del alza de las cuentas de la luz es bien complejo porque las familias van a tener que absorber este costo, que no es menor, y seguir, por otro lado, postergándolo es como ir chuteando la deuda hacia adelante. Entonces, tiene sus complicaciones. Espero que esta mesa técnica, por las tarifas eléctricas que han promovido los parlamentarios, pueda encontrar algunas otras soluciones, ¿no? Porque es evidente que esto va a afectar a las familias y la preocupación nuestra está con ellas. Yo diría que... Y sobre aplazar el alza, que es lo que propone el Partido Comunista. El presidente ha sido claro en esa materia y yo, bueno, como integrante de su gabinete, por cierto, me remito a su opinión. ¿No está de acuerdo con una postura como esta? Lo que pasa es o que... la de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que señala Mire, al ministro Pardow como responsable de no haber sido claro en la tramitación. Se han dado hartas discusiones. Yo, por mi propia experiencia en las materias que se hizo en competencia mi cartera, no me gusta como especular ni meterme en los problemas de otros, porque si bien son problemas de todo el gobierno, uno nunca está en el último detalle de lo que está pasando. Yo lo que le puedo decir es que el presidente ha señalado algo que es real y que las familias también lo saben: cuando las deudas no se pagan, se acumulan y luego salen más caras, pero también es cierto que hay que buscar mejores soluciones para la ciudadanía. Pero respecto del salario de los trabajadores, ministra Jara, va a cundir menos, de los trabajadores y las trabajadoras, sí, va a cundir menos porque hay una alza significativa en el precio de las cuentas de la luz. ¿Usted es partidaria de afirmar el subsidio, de extender el subsidio, de aumentar el subsidio, de buscar fórmulas? Entiendo que eso es lo que están buscando como fórmulas y me parece que puede ser un camino, digamos, porque
Se han hecho varias, como se dice, propuestas que muchas de ellas requieren más financiamiento y el punto es aquí quién va a asumir este costo, si lo van a hacer solamente las familias o también el Estado. Déjeme hacerle una y yo pregunta. creo que debiera ser un mix. Ministra, Un mix entre las familias y el Claro. Estado. Déjeme hacerle una pregunta que tiene que ver con algo que yo ya me he mencionado varias veces, que es cuando no se puede anticipar lo que es obvio que va a ocurrir. Esto se sabía que iba a venir en algún momento dado la sinceración de las cuentas de la luz. ¿Qué otro tipo de cosas que usted pueda conocer o que tenga que ver de alguna manera incluso con su ministerio pueden ser algo que vengan inevitablemente a no ser que se haga algo en ese sentido, para tratar por lo menos de ponerle algún grado de capacidad predictiva a lo que se conocen como estas sorpresas impredecibles, digamos? Sí, hay, yo diría, en materia laboral, algo de lo cual hay que hacerse cargo. A ver. Importantísimo. Y que tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo. Es que esto que puede sonar muy teórico y fuera de la contingencia política es muy relevante para la fuerza de trabajo chilena. Mire, lo que está pasando con la automatización. Ustedes han visto las cajas de los supermercados, ¿cierto? O de las tiendas, donde cada vez se necesitan menos personas haciendo la labor de la caja. O en el mismo aeropuerto, donde ahora uno echa la maleta por un hoyito y todo, y sale el voucher. Entonces, hay ahí un desafío del cual hay que hacerse cargo. Y por el otro lado, el uso de la inteligencia artificial, en el sentido de que los puestos más calificados también corren ciertos riesgos. Por tanto, todos los esfuerzos que se hagan en materia de educación continua, perfeccionamiento, incorporación de nuevas tecnologías y también de flexibilidad en la formación educativa son relevantes. ¿En qué instancia en el gobierno está trabajando justamente Nosotros esto? mismos, en este ministerio, de hecho, tenemos mesas por sectores productivos para predecir demanda futura. Y por otro lado, las universidades, que ahí es una tarea más de ellas, digamos, a nuestro entender, debiesen tener una flexibilidad más habitual en la adaptación de sus mallas curriculares. Porque los procesos académicos son tan largos que llegamos, así como de repente se demoran 3 años, 4 años, 5 años en cambiar la malla, que cuando ya la cambian, ya está desactualizada. Ministra, estamos conversando Esa es una preocupación fundamental para el futuro del país. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Nos ves en la pantalla de CNN, nos escuchas también en nuestro audio digital, en nuestra radio. Esta es una semana desafiante para el gobierno, especialmente para usted, porque la idea es que se vote en la Comisión de Trabajo del Senado la reforma de pensiones, que ya va a cumplir 2 años de ingresada. Usted al principio decía, Dios quiera que esta cuestión avance. ¿Cuál es su expectativa, sobre todo con el rol de las AFP, si debieran o no debieran estar dentro de la reforma del gobierno, considerando que ya desde el propio oficialismo, por una cuestión de realismo político, cuesta pensar en que dejen de ser actores del mundo previsional las AFP tal como las conocemos? Así lo dijo la senadora del Partido Socialista ayer y presidenta del PS, Paulina Bodanovich. ¿Nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no, dijo en Canal 13, no es el momento. Tenemos que entregarles mejores pensiones a los chilenos y chilenas hoy día. ¿Estaría disponible, ministra, para dejar, entre comillas, tranquilas a las AFP para avanzar en la negociación? No, porque entre otras cosas, la verdad es que no he visto a nadie defendiendo que las AFP se mantengan. Y la verdad es que... Pero el argumento de Paulina Bodanovich es de realismo. Sí, es que por eso digo, realistamente, no he visto a ningún senador defendiendo a las AFP y diciendo aquí son el pilar fundamental del sistema de pensiones. ¿Qué debiera pasar con las AFP? Lo importante es que lo que pase, bueno, nosotros hemos propuesto la división de la industria, nos parece importante. Ahí si alguna AFP se quiere reconvertir en inversor, va a poder hacerlo como cualquier empresa, digamos. Pero creo que hay que ser claros en una cosa. Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos
y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar no solamente por razones de poder, como señalo, porque esto es claramente un tema Ministra, de poder económico y político, sino que también, perdone, sí, Fernando, perdón. por temas de rentabilidades, por temas de comisiones y por temas de cómo hoy día el sistema funciona. Las últimas décadas las rentabilidades han bajado de manera importante para los afiliados y sus fondos, pero las utilidades han subido de manera escandalosa ¿Es para un la no AFP. transable en el fondo la reorganización de las AFP para el gobierno? ¿No se puede transar? Mire, nosotros creo que ya hemos cedido y transado harto. Y creo que en este punto el país tiene que sacar una elección. El foco de la reforma tiene que estar puesta en los pensionados, y para eso es necesario modificar la industria y cambiarla. Ahora, ministra, el hecho de que muchas AFPs sean propiedad de entidades extranjeras, donde entran de pronto tratados comerciales internacionales y una serie de cosas, ¿qué tanto dificulta esto que usted está De acuerdo a diciendo? los estudios jurídicos que nosotros y las propias AFP han hecho, en nada. No lo dificulta. Si aquí el problema que tenemos en el Congreso, y esa es la construcción de mayorías, porque nuestro Congreso Nacional tiene una mayoría opositora, no tiene una mayoría oficialista, y por tanto depende del oficialismo, pero principalmente depende de la oposición que esto avance. Ya, y la posición- Nuestro foco, nuestro foco, Ministra. más que en las AFP, Carola, está puesto en mejorar las pensiones y crear el seguro social. Los cambios que aquí se van a hacer no impiden la participación del sector privado, por el contrario, buscan que haya libre competencia y que la gente pueda, como le gusta tanto el eslogan, elegir. Y va a haber una alternativa pública que va a ser a través del Banco del Estado, en una filial de gestión de fondos, en igualdad de condiciones, y las personas van a poder elegir. ¿Usted cree que la oposición no quiere que el gobierno avance en esta materia? ¿No quiere que el gobierno exhiba avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones como un logro? ¿Usted cree que hay una intencionalidad ahí? Mire, yo creo que ha habido harto debate político, harto ruido, pero hay una concordancia que las pensiones tienen que subir, incluso en la oposición. Me ha preocupado, sí, lo he señalado en los últimos días, los dichos de la líder del sector, de la alcaldesa Matei, quien ha dicho en más de una ocasión que el tema de las pensiones no es prioritario para los chilenos. Y me ha preocupado porque las encuestas primero dicen todo lo contrario, no sé de dónde saca ese argumento, pero me preocupa la influencia que pueda ejercer sobre los senadores que con harto esfuerzo han mostrado voluntad para poder encontrarnos. Entonces, y no entiendo, me encuentro un poco irresponsable esos dichos, porque los problemas no se solucionan ocultándolos. Ministra, No se solucionan de esa manera. hay un punto para lo que usted está diciendo que yo creo que hay que recalcarlo todas las veces que sale, porque lo peor que puede pasar es que un país se mienta a sí mismo. Y desde ese punto de vista, nosotros somos un país, voy a poner el concepto duro, casi autobiográfico, viejo en materia de población. La población ha dado, hoy día debe estar más o menos la media de edad cerca de, qué sé yo, 38, 42 años de edad, cuando hace 40 años atrás hablábamos de juventud, divino tesoro, y que básicamente podíamos tener una cantidad enorme de trabajadores jóvenes. Tenemos la tasa de envejecimiento más alta que de hay. los países de Occidente. Y eso es un imponderable que uno no lo puede detener. Y por lo tanto, el tema de las pensiones tiene que en algún momento dado ser resuelto de verdad. Llevamos casi 14, 15 años discutiendo este tema. Bueno, primero dígamelo a mí eso de envejecer, que en estos 2 años y medio envejeció más rápido que nunca. Sí, pero Ay, el gobierno hace envejecer. Sí, se pasó. Casi como el periodismo. Pero bueno, más allá de eso es verdad, y además nuestras tasas de natalidad son bajas. Estaba leyendo un análisis que había hecho la Sociedad de Medicina, ¿cierto?, donde señalaba que además los migrantes que se han incorporado al país, que teníamos la expectativa de que con su tasa de natalidad, que es más alta, pudiera compensar en parte el envejecimiento poblacional chileno, se han ido sumando a este tema cultural que hay en Chile de tener pocos hijos también. Claro. Entonces estamos como precisamente al revés, con una tasa de 1,2 y se esperaría que fuera de 2,1. Dicho eso, lo que esto nos llama es a fortalecer el sistema de pensiones, porque estamos envejeciendo. Y al 2050, por ejemplo, se espera que existan 4,5 millones de personas beneficiarias de la PGU.
y hoy día hay 2.200.000 personas en nuestro país. Si lo ve uno en perspectiva con Latinoamérica, ¿se acuerdan ustedes del exministro de Hacienda Alberto Arenas? La semana pasada lanzó un libro en la CEPAL que muestra cómo la PGU o el Pilar Solidario en América Latina ha ido avanzando y Chile es de los países que más ha avanzado. Entonces, en ese lado estamos más o menos bien, ¿no? Tenemos a gran parte de la población cubierta con este primer piso de pensión, el que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. En el pilar contributivo, que es donde cotizamos, es donde estamos como el forro. Y real, la mitad de las mujeres tiene una pensión de 48.000 pesos. Entonces, la mitad de las mujeres en Chile se preguntará, ¿para qué Chupaya cotiza? Ministra, ¿Para qué va a cotizar? Y Entonces, eso hay que cambiarlo. Ya, y el gobierno está empujando esta reforma que, según la oposición, es un Frankenstein previsional, como dijo el diputado Frank Sauerbaum, y que antes de votarse la idea de legislar, el gobierno tiene que hacer modificaciones. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Están o no están los votos en la Comisión de Trabajo del Senado para iniciar el proceso y que se apruebe la idea de legislar? Usted que estaba ahí en la negociación, bueno, ahora va a estar fuera un mes el presidente de la Comisión, Iván Moreira, con quien se les vio bien con pinches en un momento, ¿no? Con los completos y como con una señal de voluntad para empezar a trabajar. No se puede negar que hemos hecho todo para que la reforma salga. Literalmente de todo. Y va a ser el senador Juan Antonio Coloma, el que va a estar en la presidencia. ¿Cómo ha sido su relación específicamente con él? ¿Y están o no están los votos? El gobierno tiene que tener una idea clara de eso, ¿no? A estas alturas. Sí, mire, primero señalar que el diputado Sauerbaum es bueno para ponerle nombre así grande a las cosas, pero a lo mejor no sabe que hay que aprobar primero la idea de legislar para poder ingresar los detalles. Me da la impresión, porque si no, no entiendo el fundamento de su opinión. De verdad que para poder ingresar los detalles, los que tenemos acuerdo, que son las indicaciones, primero hay que aprobar la idea de legislar. Entonces, da la impresión de que él quisiera una postura explícita del gobierno en, por ejemplo, el tema del destino de los 6 puntos de cotización. Bueno, en eso estamos todavía conversando con la oposición. Han salido varias alternativas. ¿Ya? En el Senado, yo agradezco la disposición que ha tenido el Senado, porque realmente en la Cámara esto fue un obstruccionismo tremendo por parte de los diputados como el que se menciona, digamos. A mucha tramitación sin sustento, no hubo propuesta en definitiva, o sea, esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Porque nosotros no tenemos mayoría. ¿Y qué opciones? Pero en buena medida la oposición no ha hecho propuestas. Ok, en la Comisión Hoy en del el Senado es distinto. Es distinto, ya. ¿Y qué tipo de acercamientos han tenido? ¿Qué es lo más viable según lo que nos cuenta usted? Mire, como se ha planteado, la dificultad que tenemos es que si aquí toda la cotización adicional va a capitalización individual, las pensiones van a subir para los futuros pensionados que alcancen a ahorrar de una forma más o menos importante. Entonces estamos hablando 15, 20 años más, habría un cambio que se expresaría en un monto más concreto y por tanto el 1,5 millones de pensionados hoy día quedarían en el sacrificio. ¿Y qué figura es plausible en las conversaciones? En el sacrificio. Entonces hay distintas figuras. El gobierno presentó una propuesta que es lo que hay en los demás países, que eran las cuentas nacionales, las desecharon porque no les gustaban. No entraron mucho en profundidad de las razones, pero no les gustaban. En las negociaciones se pierde y se gana, cuentas nacionales quedaron fuera. Quedaron fuera. ¿Qué otra posibilidad existe? La otra posibilidad son, algunos han planteado el préstamo del Estado, que las cuentas una especie de préstamo de hoy día los actuales jubilados hacia el Estado, que es un poco lo que se hizo en la dictadura cuando se cambió el sistema a través de los bonos de reconocimiento. Chile hoy día, al contrario de la dictadura, está en la OCDE, y su sistema contable lo obliga a transparentar los pasivos desde ya. Por tanto, eso generaría variados efectos económicos. Eso también descartado, entonces. Hay alternativas que se están evaluando, pero principalmente descartado por lo que le señalo, porque además, fíjese, Carolina, que un tema, ¿qué sentido económico tiene para el país endeudarse hoy día y registrar el capital de esa deuda y el interés de esa deuda? Para eso mejor lo pagamos con los fondos del Estado de hoy día, si es que hubiese esa voluntad. La tercera que se ha planteado es que esto lo pague el Estado directamente, a través de un aumento de la PGU. Pero eso sabemos que, primero, eso sí que es reparto puro y duro. Y esa es la propuesta de la acción de FP, que no le toquen su parte, ¿no? Su negocio. Pero sí que el Estado se endeude, ¿cierto? Y pague las pensiones. Claro. También descartado. Y sin aprobar reforma tributaria de por medio. Ok, eso también está fuera de la mesa. Van a ser presentadas en los próximos días. Pero denos alguna pista. Por ejemplo, lo que propone Demócratas, el 4.2,
No, van a cotización ser individual. no, olvídate. Y el No puedo, 1.8 no seguro puedo de- porque con los primeros que los tengo que terminar de conversar y anunciar además si es que logramos construirlo, porque no quiero generar una falsa expectativa. Esto no está nada de fácil. Nada de fácil. una última Nada de cosa. fácil significa que podría rechazarse la idea de legislar. Puede ser. Eso depende de la oposición. Mire, hay como 14 temas en los cuales tenemos acuerdo, en los cuales podríamos avanzar, pero esto depende hoy día de los votos de la oposición. Si no se aprueba la idea de legislar, ¿sería responsabilidad de las AFP, como usted dijo hace algún tiempo? O sea, es que no me cabe duda. Si aquí las que han operado son ellas. Ministra, Más que la oposición, o sea, la oposición y la AFP, perdona Fernando, ¿son una sola cosa? No en lo esto? creo, no lo creo. No, estaríamos en el peor de los mundos, ¿no? Pero hay personas así que se dejan influir y se han dejado incidir, no en este periodo, no en este proyecto, nomás también con anterioridad. Lo que sí creo Político, que... parlamentario. Sí, claro, sí. Y otros que tienen legítimas opiniones. Sí, al Parlamento llegan las minutas de la acción de FP. Nosotros tuvimos la discusión en la Cámara de Diputados y un parlamentario del Partido Republicano leyó la minuta de la asociación de FP señalando que era una minuta de ellos y la asociación de FP al mismo momento publicó la minuta en Twitter. Entonces es una cuestión, o sea, yo creo que todo esto transmitido por las redes de la Cámara de Diputados, entonces no hay que tapar el sol con un dedo y como dijo Fernando, no tenemos que engrupirnos a nosotros mismos. ministra, antes de terminar, quiero preguntarle por algo que se dijo en la salida de Juan Andrés Lagos del gobierno. ¿Usted sabía? ¿Fue informada de eso? Porque hay toda una discusión sí. sobre si se le avisó o no se Qué le bueno avisó. que me Si era preguntó. pertinente avisar. Yo no me di ni cuenta que estaba cursando eso en el día, que si sabía o no sabía si me habían informado. No me habían informado, no corresponde que me informen. Y yo además pienso que cuando uno está en un cargo de responsabilidad política, está ahí hasta que cuenta con la confianza de sus superiores. ¿Le preocupan Esa las es mi tensiones opinión. entre el Partido Comunista y el gobierno que han sido evidentes, ministra? Yo diría que nosotros como comunistas estamos acá por convicciones, por adherir a un programa político y como lo ha señalado ayer la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, en Estado Nacional, nuestro compromiso con el proyecto sigue intacto. Tenemos diferencia en algunas opiniones, pero es parte de la democracia. ¿Y qué le parecen las actuaciones del presidente del partido con el apoyo público a Daniel Jadwe, con actos, con las críticas a la postura del presidente sobre No, Rusia y ahora con la salida claro, de, la salida de Juan Lagos? Andrés Lagos, donde dice que no le informaron. Bueno, yo creo que él puso un punto ahí, porque al parecer esperaba una deferencia, ¿cierto?, a que se le avisara. Pero las discusiones de mi partido yo las tiendo a dar al interior de mi partido. Sí tengo mis matices, por cierto, mi propia opinión. Y creo que es bueno también que me preguntara, porque de verdad que después me di cuenta que ese día se estaba instalando que como que me habían avisado. No Sí, tendrían por qué. No. Ministra Pero Jara, es parte de las cosas que pasan en la política. Yo estoy concentrada en la reforma de las pensiones, entonces como que los temas por el lado pasan y no los alcanzo ni siquiera a atajar. Así pero que estoy segura que este tema no le pasa por el lado y es lo último que le quiero preguntar. Los despidos por necesidad de la empresa que no me siguen... pasa para nada por el lado. Para nada por el lado. Sí. Que siguen aumentando. ¿Es Sí. un abuso o una necesidad real? Usted dijo acá en CNN hace algunos meses que el gobierno estudiaba un subsidio focalizado Sí. para que esto no siga ocurriendo. No, mire, voy a plantear varias cosas. La primera es que el ministerio está trabajando en una agenda del empleo para el futuro, que era un poco lo que conversábamos antes a través de lo que se llama prospectiva laboral, ¿ya? Lo que viene para el futuro. En ese sentido, el subsidio que se está viendo no tiene que ver con esta contingencia, Ok. sí tiene que ver con una herramienta flexible para que tanto nuestro gobierno al final, si lo alcanzamos a legislar, u otros gobiernos que vengan después, cuenten con una herramienta para ayudar en distintos sectores estratégicos. ¿Hay que restringir la causal de despido por necesidades de la empresa? ¿Es un abuso Es o un- es una necesidad real del mercado laboral? Mire, en otros países es bien curioso porque en otros países no existen este tipo de causales. Existen los despidos culposos, que son Sí. a razón de algo. Yo diría que es un tema interesante debatir, pero que hoy día no está en la agenda. Hoy día está en la agenda laboral, lo primero, hoy día el alza del salario mínimo, el 1 de agosto el inicio de la ley contra la violencia y el acoso laboral, más conocida como la ley Carin. Vamos a ingresar en los próximos días la ley de equidad salarial y, por cierto, avanzar en la reforma previsional y en el tema de subsidio al empleo, como señalaba, y apoyo a sectores estratégicos en caso de cesantía. Pero este tema de los despidos, que es tan sensible, habrá que abordarlo, ¿cierto?, un poquito más adelante.
Ministra Janet Jara, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias aquí. a ustedes. Gracias, CNN ministra. Buenos días y Chile buena Radio. semana. Una semana tan desafiante para el gobierno. Empieza y su con una ministerio. buena noticia, salario mínimo a 500.000 pesos, así que en eso nos quedamos. Gracias, ministra. 8:05, pausa, ya seguimos con más.